Historia del aprendizaje. En este video les vamos a referenciar a René Descartes. Él tuvo una gran influencia en la investigación de la psicología, ya que estableció dos clases de comportamiento humano, el voluntario y el involuntario. Esta división de los comportamientos lleva a Descartes a hacer una diferenciación entre mente y cuerpo, es decir, res cogitans y res extensa, proponiendo que la conducta involuntaria es causada por los estímulos externos que afectan directamente al cuerpo, haciendo que ésta se comporte, por ejemplo, como el arco reflejo, mientras que la conducta voluntaria es causada únicamente por la mente, es decir, que tiene un objetivo y en el que estaban contenidas las ideas innatas, las cuales eran básicas. Esto último surge un debate sobre las ideas, si son innatas o aprendidas. Debate principalmente llevado a cabo por los asociacionistas o empiristas británicos. Esto no difería si la mente existía realmente. Aceptaron gran parte del dualismo cartesiano. Sin embargo, no creía que las ideas eran innatas. Algunos empiristas británicos, como John Locke, afirmaban que el humano no tenía ideas establecidas, sino que estas ideas eran adquiridas por medio de la experiencia, que por tanto esas experiencias llevan a la mente por medio de la percepción, y así también debido al principio de la continuidad de Aristóteles se acumulaban en un conjunto de sensaciones para formar ideas. La concepción de los empiristas en relación de cómo se adquirían las ideas habló de la introducción de los experimentos de la mente, específicamente las operaciones mentales, principalmente dos divisiones en las que se investigaba la cualidad y la intensidad de las sensaciones. Esto condujo a una nueva disciplina llamada psicofísica, la cual medía la sensación dependiendo de la magnitud sensorial, y otro ejemplo es el de Ebbinghaus, de la introducción del método experimental en los experimentos de iniciación. Por ejemplo, reducción de las sílabas sin sentido. Este experimento consistió en que la mente asociaba más fácil elementos que estaban juntos, es decir, que eran contiguos, así entre más próximos estaban los elementos, más fácil eran recordarse. Teniendo en cuenta las ideas que había postulado Descartes, dos rusos, Sechenov y Pavlov, hicieron que el concepto de reflejo se empleara a conductas más complejas. Sechenov aportó ideas donde el uso máximo de los reflejos podía explicar la conducta, es decir, por medio de la reflexología, y todo era en función de estímulos y respuestas. Sin embargo, Pavlov no estaba muy de acuerdo con algunas ideas de Sechenov y aportó que no todos los reflejos eran innatos, que por medio de la experimentación de los mecanismos de asociación de los estímulos, ciertas respuestas que hacían parte de los estímulos específicos quedarían en control con otros estímulos. Gracias a esto se dio el condicionamiento clásico, que aportó distintas ideas como algunas variables que pueden afectarlo, entre ellos la contingencia y la contigüidad. También algunas características como la intensidad de un estímulo frente a otro, la importancia filogenética, que hace referencia a estímulos neutros y estímulos condicionados, y el intervalo entre estímulos. Disciplinas influyeron en el condicionamiento. Por ejemplo, los fisiólogos, para estudiar el comportamiento del cuerpo, introducen el término arco reflejo, es decir, respuestas involuntarias. También los funcionalistas dieron su aporte con un enfoque de Darwin y selección natural. Ellos hablan del sistema de retroalimentación estado A y B, y también de variabilidad. Con esto aparece la Gestalt, que criticaba a los reflexólogos porque no daban una razón de cómo funcionaba la solución de problemas matemáticos, y que estos debían verse como un todo y no algo por partes. Ahora empezamos a hablar de las teorías molecular y molar. Se debe entender que ambas estudian el ambiente, el individuo y sus interacciones. Además coinciden en que el comportamiento es aquello que la psicología debe estudiar. La base filosófica del molecularismo son los filósofos estructuralistas, quienes pretenden estudiar un todo por medio de las unidades que lo conforman. Este paradigma estudia las interacciones por medio de eventos discretos, donde estímulos, respuestas y consecuencias deben ser definidos topográficamente, además de ser contiguos. Esta contiguidad imprescindible presupone un problema de categorización, pues a veces los estímulos son respuestas y las respuestas son estímulos. Por otra parte, caen en un dilema internalista, no encontrar causas inmediatas de la conducta y usar explicaciones fisiológicas. Luego de esto, llega Skinner, quien es considerado como un autor de transición, puesto que deja las definiciones de forma exacta de ejecución y trae definiciones basadas en la función de la conducta. Sin embargo, la contigüidad es un factor que se mantiene constante. Por su parte, el paradigma molar toma la idea principal de los psicólogos de la Gestalt. El todo es diferente a la suma de sus partes. Esto indica que aquello que percibimos existe como un todo. Hay que aclarar que solo comparten este concepto, no la idea de mente.
El molarismo estudia el comportamiento por su duración. La contigüidad deja de ser un problema, pues las consecuencias no necesitan ser inmediatas. Además, se viene con el concepto de paquete conductual, que implica subactividades, como el sobrevivir, que implica comer, construir un refugio y acicalarse. En ese orden de ideas, se entiende que las subactividades en las que se emplee más tiempo serán altamente reforzantes. A partir del paradigma molecular se desencadenan las teorías moleculares del refuerzo, conceptos que hacen importante en la teoría del aprendizaje, y del mismo modo se han contemplado diferentes sentidos para esto. Uno de ellos lo encontramos por parte de Pavlov, donde refiere el refuerzo o el reforzador como volver a imprimir fuerza a algo que ya la tiene en sí mismo. De la misma forma se comprendió en dos situaciones diferentes. La primera como operación entendida como la descripción de los procesos. La segunda como procesos refiriéndose a los mecanismos involucrados y sus efectos conductuales. Como consecuente encontramos el posicionamiento del condicionamiento clásico. Dado esto, se define el refuerzo como la operación de presentar un estímulo incondicional repetidamente en contiguidad con un estímulo condicional, mientras que el proceso hace referencia al fortalecimiento de la conexión presente entre estímulo condicional y respuesta condicional. En contraposición se encuentra la postura de Thorndike y su proposición de la explicación por medio de la ley del efecto, que es la asociación entre las impresiones sensoriales y los impulsos a la acción. Se establece por medio de una relación estímulo-respuesta que obtiene una consecuencia reforzador, lo que permite imprimir fuerza al reflejo comprendido entre estímulos. Así, Thorndike establece que si la conducta, reflejo, se fortalece, es satisfactorio para el sujeto, y en caso contrario que si la conducta se debilita, es molesta o aversiva para el sujeto. Luego de ello surgieron las críticas al trabajo establecido por Thorndike. Fueron tres. La primera fue realizada por utilizar términos como satisfactorio o molesto, lo cual conlleva admitir la presencia de la conciencia convirtiendo la ley en algo subjetivo. La solución que se brindó a ello fue definir operacionalmente los términos. Los términos fueron operacionalizados de la siguiente manera, siendo estado satisfactorio cuando el animal no hace nada por evitar la consecuencia y de modo opuesto lleva a cabo acciones que le permitan mantenerla, y estado molesto cuando el animal evita la consecuencia o intenta que ésta finalice. La segunda crítica se da porque plantean una acción retroactiva del efecto, es decir, que la causa del efecto se encuentra en el pasado y de este modo cómo sería reforzada, a lo que Thorndike respondió que era un trazo débil mantenido en el tiempo y por tanto llegaba a ser fortalecido. Finalmente, la tercera crítica se da por el problema de circularidad en que se encontraban las explicaciones hechas por Thorndike. Por tanto, decidió definir el refuerzo del reflejo a través de la filogenia que el animal tuviera con el estímulo. Burrus Frederick Skinner nació en Pensilvania el 20 de marzo de 1904 y falleció en 1990 a sus 86 años de edad. Skinner rechazaba la explicación empirística científica y neoconductista de las teorías psicológicas, ya que afirmaba que los estados y procesos inobservables, incluyendo los cognitivos, son ficciones explicativas y no desempeñan ninguna función, ya que estos deben definirse operacionalmente. En términos de estímulos y respuestas observables, aquellas explicaciones reconocidas como mapas cognitivos o fuerzas de hábito eran una tautología trivial. El establecimiento y desarrollo de la teoría de la conducta de Skinner se basa en los hallazgos de Ivan Pavlov, Charles Sherrington y en la ley del efecto de Thorndike, por lo que identifica el reflejo como unidad de análisis de la conducta. Skinner nos dice que debemos estudiar el reflejo, pero que a diferencia de los fisiólogos que intentan dar explicaciones físico-químicas, tenemos que dar explicaciones en términos de relaciones funcionales, es decir, las relaciones estímulo-respuesta. El problema de Skinner empieza cuando comienza a emplear un método distinto empleado por los reflexólogos, que mediante intensidad o latencia sacaban una respuesta que era la que les interesaba. Pero este autor empezó a dejar a los organismos en operante libre y se dio cuenta que existían muchas variabilidades conductuales y que no siempre estaba el estímulo que iniciaba la respuesta.
Gracias a esto, Skinner se pudo dar cuenta que la relación estímulo-respuesta ya no era una relación de iniciación, sino que era una relación probabilística. Por ende, no siempre se encontraba el estímulo. Esto desató una gran pregunta. Si la respuesta no tiene un estímulo, entonces ¿qué la produce? Skinner la responde diciendo que eso que hacemos sin necesidad de tener un estímulo es un reflejo, pero es otro tipo de reflejo. Con esto se desata otro problema, ya que las características de un reflejo es que es innato, automático, inflexible. ¿Cómo es que esto se puede llamar reflejo? Esta pregunta hace que Skinner finalmente abandone esta clasificación y diga que eso verdaderamente no es un reflejo, sino es algo diferente al condicionamiento clásico, y lo va a llamar condicionamiento operante, donde las respuestas ya no son reflejas y van a aumentar o disminuir en probabilidad gracias a la consecuencia y ya no al emparejamiento de estímulos. Skinner propone una definición de comportamiento, es decir, relación organismo-ambiente. Gracias a esto, Skinner plantea el sensing, es decir, una coordinación sensorio-motora que a su vez desarrolla un flujo conductual que es evidenciado por un proceso comportamental o un estado comportamental.